La diplomacia no es un trabajo fácil. Quizá por eso no abundan los buenos diplomáticos, aunque yo conozco a alguno muy bueno. No es un trabajo fácil porque se trata de intentar evitar conflictos o solucionar problemas, se trata de tender puentes y a veces esto resulta muy complicado. La diplomacia muchas veces lo que hace es pasar de lado y dejar los problemas ahí, sobre todo cuando estos son grandes. Hay que ser un buen diplomático, hay que amar mucho al propio país, pero también a la gente que se ve implicada en esos problemas para no rehuirlos, para intentar mojarse, aunque a veces se corra el riesgo de fracasar. La Iglesia tiene su propia diplomacia y siempre se ha dicho que era la mejor del mundo, aunque desde luego en la historia ha tenido también grandes fallos. Creo que en este momento el equipo diplomático de la Santa Sede, presidido por el secretario de Estado, el cardenal Parolin, no solamente él, es, a mí me parece por lo menos, bastante bien preparado. Al cardenal Parolin, que fue nuncio en Venezuela, Chávez le dio por activa y por pasiva, le insultó, le humilló. Es decir, es un hombre bregado que se ha enfrentado con grandes problemas. Ha tenido con una discreción, como corresponde a un diplomático, sin embargo, algunas intervenciones, por ejemplo, en el caso de los emigrantes que recibe Italia, que han sido intervenciones muy matizadas, llenas de sentido común, que incluso han puesto algunas otras expresiones del Papa en un contexto más equilibrado. Me parece que a él se debe, o por lo menos ha sido supervisado por él, el excelente discurso del Santo Padre a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de hace unas semanas. Es decir, no estamos ante un loco, no estamos ante un equipo de aventureros, ni ante, desde luego, un equipo de desalmados. Sin embargo, están afrontando ahora mismo una cuestión extraordinariamente difícil y que viene de lejos, lo cual lo hace aún más complicado. Me refiero a la cuestión de la doble iglesia que existe en China. Cuando los comunistas llegaron a poder en China, intentaron, entre otras cosas, que todas las religiones, no solamente la Iglesia católica, estuvieran al servicio del Estado, dominadas por el Estado. Eso, en el caso de la Iglesia católica, significaba que los obispos iban a ser nombrados por el gobierno comunista. Ante esto, un sector de la Iglesia católica cedió y otros pues se negaron a un asunto que, aunque no tocaba la liturgia y no tocaba, por ejemplo, la moral, que siguió siendo la misma en los dos grupos, sin embargo, sí tocaba un elemento esencial de nuestro dogma. Solo el Papa puede nombrar los obispos. Un grupo cedió a las pretensiones del gobierno y así surgió la llamada Iglesia Patriótica en 1957, mientras que el resto, nunca se ha sabido muy bien exactamente quiénes son, bueno, pues el resto pasaron a ser la llamada Iglesia Clandestina, que ha sido, que es una iglesia de héroes y en muchos casos de mártires. Sacerdotes, obispos conocieron los campos de reeducación chinos, campos realmente que no son lugares de turismo. Conocieron incluso pues, el martirio físico y también la muerte. Han sido héroes valientes, fieles defensores del dogma católico en su integridad. Y en medio de ellos estaba la población católica china, que, sintiéndose muchísimo más próxima a los disidentes, es decir, a los clandestinos, sin embargo, a veces no tenía más remedio que ir a una parroquia regida por sacerdotes de la Iglesia patriótica. Bueno, el Papa Benedicto XVI dijo que esto se podía hacer porque los sacramentos que daba la Iglesia patriótica eran válidos. Bueno, en este contexto es en el que se está moviendo la diplomacia vaticana. Por un lado, es evidente que tiene que respetar toda esa historia de martirio, de heroísmo de la Iglesia clandestina, pero también está intentando, una vez más, porque esto ya viene de lejos, como digo, está intentando resolver el problema. No es en absoluto fácil, hay que entenderlo. Y en estas negociaciones delicadísimas, que nadie sabe en este momento si tendrán o no todavía un buen fin, en estas negociaciones, en este contexto, ha saltado una noticia. Un obispo de la Iglesia clandestina habría sido
invitado por alguien de la delegación vaticana que está haciendo las negociaciones, habría sido invitado a renunciar para que su puesto lo ocupara un obispo de la Iglesia cismática, de la Iglesia patriótica. Bien, esto verdaderamente ha sido una bomba, una noticia que ha sorprendido. El cardenal Zen es obispo emérito de Hong Kong y desde luego es un viejo y valiente luchador. Se ha presentado en Roma para hablar personalmente con el Papa y después ha hecho unas declaraciones en las cuales decía que el Papa no estaba suficientemente bien informado por sus colaboradores que estarían llevando la negociación a sus espaldas. Esto realmente ha sido un poner el dedo en una llaga, y que el Papa no estaría por la labor de abandonar, como digo, a la Iglesia auténtica, a la Iglesia fiel. Estas declaraciones del cardenal Zen han sorprendido y han molestado mucho, y la oficina de prensa del Vaticano ha sacado a su vez una nota diciendo que el Papa estaba perfectamente enterado y que, aunque no ha citado al cardenal Zen y que él era muy negativo, que algunos dijeran lo contrario. Es decir, estamos en un contexto de abierto enfrentamiento y de tensión. Yo creo que en este momento, como digo, nadie sabe qué va a pasar. Pueden tener éxito las negociaciones, pueden fracasar, otras veces han fracasado. Si tienen éxito, nadie sabe cuál va a ser la fórmula. En la historia ha habido de todo. Por ejemplo, en el 1801, apenas llegado Napoleón al poder, llegó a un acuerdo, a un concordato con la Santa Sede, con el Papa Pío VII, que fue un concordato y un acuerdo terrible para la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Católica aceptó. Hay que recordar que después de la Revolución Francesa se creó una Iglesia cismática que obligaba a los obispos y a los sacerdotes a un juramento de fidelidad al Estado, y que muchos sacerdotes y obispos no quisieron firmar. Y muchos de ellos murieron, y no solamente sacerdotes, también monjas. Bueno, hay que leer a Bernanosco en el Diálogo de Carmelitas. Es decir, una iglesia francesa que fue fiel, que fue heroica y que sufrió en carne propia la persecución y el derramamiento de su sangre. Luego aquel concordato de 1801 los dejaba en la estacada. El Papa aceptó todo lo que le propuso Napoleón, hasta el punto de que aceptó que los obispos los nombraba el gobierno francés, es decir, los obispos los nombraba Napoleón, y lo único que hacía el Papa era aceptar ese nombramiento y proceder, eso sí, a la investidura, es decir, a la consagración episcopal. Esto se aceptó, y hasta el punto fue chocante, sorprendente y doloroso para esa iglesia fiel francesa, que se creó un cisma, lo que se llamó entonces la Petite Église. Bueno, aquello al fin solucionó un problema, aunque por supuesto generó otro. Otra alternativa es la que ha habido durante siglos en el llamado Imperio Español en España y en América, donde el rey, los reyes españoles, tenían lo que se llamaba el privilegio de presentación. Presentaban 3 candidatos para una sede episcopal vacante, y el Papa elegía uno. De esos 3 elegía uno, siempre que había la posibilidad de rechazar los 3 candidatos y de que presentaran otros 3 nuevos, pero normalmente eso no ocurría. Es decir, el modelo de Napoleón, por supuesto, era el modelo que han implementado en estos años los dictadores chinos. El gobierno decide quién es el obispo, y al Papa no le queda otra más que aceptar ese nombramiento y consagrar al elegido por el gobierno. No sabemos qué se está negociando, pero sí sabemos una cosa. Sabemos que no estamos en el 1801, cuando los acuerdos se hacían en el secreto de los despachos. Hoy todo se sabe. Y no debería de olvidarse que en cualquier negociación de cualquier tipo tienen que existir siempre unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Esas líneas rojas en este momento tiene que ser el respeto a los mártires chinos. Monseñor Negri, un obispo emérito de Ferrara, decía hacía poco, esta semana, en un artículo: no toquéis a los mártires chinos. El mundo no lo entendería. Sería un gravísimo escándalo. Repito, no estamos en el 1801. Es decir, no estamos en un momento en el que todo se puede hacer y nadie se entera. Hoy se entera todo el mundo de todo, y por eso no se pueden hacer determinadas cosas. Esas líneas rojas no se pueden traspasar, pero hay que buscar un acuerdo. Por eso a mí personalmente no me está gustando los insultos,
las descalificaciones que se están haciendo al equipo negociador vaticano. No me está gustando los insultos al cardenal Parolin. Estoy seguro de que obra con la mejor buena voluntad, aunque pueda equivocarse. Y creo que lo que tenemos que hacer en este momento tan delicado es recordar que tiene que haber unas líneas rojas y sobre todo rezar. Hay que rezar muchísimo. Rezar por el equipo negociador vaticano, que no es sencillo negociar con el actual gobierno chino, que quizá tiene el presidente más poder que han tenido los anteriores y que habría que remontarse a Mao Zedong para recordar una situación semejante. Hay que rezar por el equipo negociador vaticano y no insultarle. Son gente de buena voluntad, insisto, pueden equivocarse, pero son gente de buena voluntad. Y hay que rezar también para que esos heroicos, incluso mártires católicos chinos que han defendido íntegramente la fe, no se vean abandonados. Podría ocurrir, si así fuera, una verdadera catástrofe y podría ser la chispa que desatara un cisma que no es deseado por nadie. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.